¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Antonio Marín de Ocamán, doctor en Derecho, y bueno, pues me complace el iniciar esta primera sesión de lo que es nuestra materia de introducción al estudio del derecho, de lo que es nuestro grupo en línea, ¿no? Online. Para ello, pues, soy bastante feliz de poder iniciar esta materia con ustedes, que es nuestra primera sesión del día, ¿sí? Así que, pues, con gusto les doy esta bienvenida, donde, pues, entre otras cosas, lo que vamos a ver, vamos a estudiar y analizar, bueno, pues son precisamente los elementos básicos o los inicios para lo que es conocer esta materia y esta rama tan apasionante que es del derecho fiscal. ¿Y por qué lo digo que también es muy apasionante? Pues porque también es muy extensa y son cosas que nosotros vivimos día con día. Sí, aunque no nos demos cuenta, nosotros siempre vamos a estar de la mano con lo que son estas relaciones fiscales. ¿Sí? Y pues bueno, por otro lado también siempre ha sido un reto lo que es esta materia del derecho fiscal para nosotros como abogados, porque finalmente muchas veces tenemos un poquito descuidada esta parte, ¿sí? Aunque bueno, ustedes para lo que es su formación, que pues no es necesariamente de abogado, pues es bastante importante, ¿no? Sobre todo por las cuestiones que vamos a estar viendo poco a poco en lo que es nuestra materia. Entonces, pues bueno, nuevamente sean bienvenidos y sin más preámbulo, pues vamos a empezar a platicar sobre lo que es nuestra materia. Entonces vamos a compartir por aquí un material que les tengo preparado para lo que es nuestra primera sesión de nuestra materia de introducción al estudio del derecho fiscal. Entonces, partimos de lo que son las obligaciones de los mexicanos, el por qué, ¿no? Para ello, déjenme platicar un poquito de lo que es el concepto del derecho fiscal, que finalmente nuestro temario no parte con esta parte de lo que son las obligaciones del derecho, o más bien vemos conceptos también básicos, que es el concepto del fisco también, materia fiscal, que es con lo que vamos a empezar con este tema de las generalidades, pero como les estaba comentando, no partimos desde lo que es el mero concepto de derecho fiscal, el cual considero un poquito importante, sobre todo porque estamos en lo que es introducción al derecho fiscal, ¿no? Entonces, para lo que es en la carrera de Derecho, nosotros nos enseñan desde un principio, y me imagino que también ustedes ya vieron un poquito lo que es en general la introducción al estudio del derecho. Si no, no pasa nada, ahorita lo comentamos, es buen momento, ¿sí? Para el estudio de lo que es el derecho, siempre se ha dado unas divisiones, al principio eran bipartitas, pero ahora son tripartitas, es decir, de que antes el derecho se dividía en dos partes, que era público y privado. Perdón, en la actualidad se divide en tres, que es derecho público, derecho privado y derecho social. Al hablar del derecho público, meramente estamos hablando de cuestiones de que precisamente el derecho actúa como tal, como un ente con fuerza coercitiva, es decir, que puede exigir o puede obligar a las personas para que tengan observancia y den cumplimiento, y que además, precisamente por ende o por la misma actividad del mismo Estado dentro de lo que es esta rama del derecho público, pues es de interés general, ¿no? A todos nos interesa la debida aplicación de este derecho público. Y para ejemplos, pues bueno, tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho municipal, tenemos precisamente este derecho fiscal, que ahorita más adelante vamos a hablar de qué trata, ¿sí? Y ya de ahí partían las otras ramas, ¿no? Que es el derecho privado, que ya ve cosas más en particular, como el derecho civil, bueno, el derecho mercantil, que bueno, ahorita no es el caso de estarnos metiendo directamente a todo ese estudio, ¿no? Nos estaríamos desviando un poquito de nuestra materia. Y por último, el derecho social, que se trata de proteger a las clases más desprotegidas, precisamente en la rama social,
de las personas más poderosas con las personas vulnerables. Y como ejemplo está el derecho laboral, patrón-trabajador, ¿sí? Y bueno, pues también está el derecho agrario, los jornaleros, las personas que se encargan de trabajar la tierra. Pero les vuelvo a repetir, esto muy probablemente ya lo habían visto, y si no, bueno, ya lo comentamos ahorita a grosso modo. No me quiero desviar mucho para dedicarnos un poquito más a lo que es nuestra materia. Si tenemos entonces que, teniendo esta breve explicación de cómo se divide nuestra ciencia del derecho, pues tenemos que el derecho fiscal entra dentro de lo que es el derecho público. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado va a tener una participación, sí, de manera coercitiva, de manera de vigilancia, de manera estructurada, que se tiene que realizar y que se tiene que ver y que va a ser de interés público, es decir, de interés para todas las personas que estamos en este país, en esta sociedad mexicana. Muy bien, dicho entonces esta parte, ya podemos empezar a platicar ya más a fondo sobre lo que es este material que hemos pues ahora sí que preparado para ustedes, y que además pues también vamos a llevar de manera ordenada los conceptos y lo que nos está pidiendo el temario al pie de la letra, ¿sí? Tenemos entonces, ya de ahí partimos con otros conceptos, que es el concepto de fisco. Y bueno, el fisco, como lo maneja aquí nuestro material, sí es pues un concepto que hace referencia, como lo hemos platicado, ya ven, de aquí ya va saliendo lo que estábamos explicando, que es el derecho fiscal, ¿no? Entonces el fisco precisamente nos habla, de inmediato nos va a ubicar el fisco ¿con qué? Con esta autoridad, con lo que es nuestro Estado, ¿sí? Pero precisamente con la persona jurídica que tiene la facultad de recaudar impuestos. Recuerden que ya cuando hablar un impuesto, como su nombre lo dice, ¿no? Nos impone, o sea, el impuesto se debe de cubrir, se debe de pagar, se debe de aportar, esté la persona de acuerdo o no. Es una cuestión, ¿sí?, de carácter coercitivo, es decir, el Estado tiene la facultad de que en caso de que tú no quieras cumplir con aquello que estás obligado, pues bueno, está facultado para poder exigir el cumplimiento, ¿no? Porque también más adelante vamos a ver la importancia que es precisamente esta parte recaudadora, de esta parte de los cobros de los impuestos, ¿sí? Aquí mismo nos dice precisamente, ya más adelante el mismo concepto nos dice que el recaudar los impuestos en materia fiscal es importante precisamente para financiar el gasto público. Esto es lo que también ahorita más adelante lo vamos a desmenuzar, lo vamos a desglosar un poquito para que quede un poquito más claro. Pero esa es la principal función de lo que es precisamente el fisco. El fisco, que va a ser precisamente este ente público, este ente jurídico, que es el Estado, que pues va a vigilar y va a buscar todo lo que sea facultado, obviamente por lo que son nuestras leyes mexicanas, el poder precisamente recaudar o realizar los cobros, ¿sí?, es decir, los ingresos suficientes para poder cubrir los gastos públicos, ¿sí? Dicho de otra forma, también aquí, como lo dice nuestro material, el fisco pues es el rol que tiene el Estado, ¿sí?, para recaudar tributos, es decir, como estábamos diciendo, recaudar dinero, ¿sí? Que tenga el Estado esa parte de ingresos constantes y que pues obviamente pues no dejen de estarse percibiendo. ¿Por qué? Por la importancia de que se pueda cubrir este gasto público. Entonces entendemos, aquí pasamos al siguiente concepto que también nos pide nuestro mismo temario. Dice que entendemos que lo que es la materia fiscal, siguiente concepto del temario, es todo lo relativo a los ingresos del Estado, precisamente proviendo de lo que son las contribuciones, ¿sí? Es decir, las aportaciones que realizamos nosotros como particulares, como civiles, como ciudadanos, ¿sí?, que realizamos directamente ante el Estado, ¿sí? Hay que considerar o hay que tomar en cuenta que nosotros, chicos, voluntarios o involuntariamente, nosotros pues somos contribuyentes, ¿no? Desde que tú vas al súper y compras
lo que consideres ahí, pues bueno, va a tener algún gravamen, ¿no? Son muy poquitas las cosas o los objetos que tú puedes comprar que no tuvieran esa parte de lo que es el cobro del impuesto. Entre ellos, pues bueno, medicamentos, ¿no? Pero ya de ahí en fuera prácticamente todo tiene gravamen. Todo lo que nosotros compramos, ¿sí? Tiene impuestos. Bueno, a excepción de, por ejemplo, cuando se compran los carros usados, pero si nosotros vamos a una agencia y compramos un carro nuevo, recuerden que pues ya también ahí va de cajón lo que es nuestros impuestos. Que el mismo fisco, como lo decimos aquí dentro de sus facultades, sus atribuciones cada vez buscan más, ¿no? Ahorita tenemos en cuestión de la actualidad y de las cuestiones que ha estado buscando el fisco por ahí para estar tratando de evitar esas evasiones, de que luego de repente algunos particulares que tengan ciertos ingresos y no estén cumpliendo con esa obligación constitucional, pues han hecho también ahí sus ajustes, ¿no? Tenemos estas actividades de las rentas de los bienes inmuebles, ¿no? De los Airbnb, algo así se pronuncia, que no son otra cosa más que alquileres, ¿no? De departamentos, casas, etcétera, etcétera, donde precisamente se reciben ingresos sin que se paguen impuestos, ¿no? Para ello también ha hecho está haciendo algunas ajustes para que, bueno, ya esa gente tenga que empezar a pagar, porque por muchos años, desde que se inició estas cuestiones de estas plataformas, se han estado moviendo dineros, recursos económicos, que solamente la plataforma o sea, las personas que crearon la plataforma y la gente que está dentro de ella, ofreciendo precisamente los servicios, pues no. Y bueno, eso es por citar algunos ejemplos. También la otra han sido, por ejemplo, las pagadoras, que también por ahí también ayudaban mucho para que las empresas, las grandes empresas, pues se ahorraran unas buenas cantidades de impuestos, no meramente de una manera jurídicamente cierta, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Obligaciones de los mexicanos. Muy bien. Recuerden que al hablar de un Estado de Derecho, ¿sí? Nosotros como sociedad, como civiles, ciudadanos, ¿sí? Podemos hacer todo lo que no esté restringido o no esté prohibido. Ese es un principio general del derecho, ¿sí? Lo que no está prohibido está permitido y nosotros de cierta forma pues podemos actuar con la libertad como ciudadano o como sociedad mexicana, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, para que pueda ser una obligación que nosotros tengamos que hacer y de no hacerlo, pues hay esa coerción que estábamos platicando hace unos momentos por parte del Estado, pues obviamente debe de estar contemplado en un marco jurídico para que entonces pues la misma autoridad pues tenga esa facultad, ¿no? La famosa fundamentación y motivación que muchas veces le pedimos a todas las autoridades. No nada más lo que luego vemos en las redes, que el ciudadano que trae un teléfono y se pone a grabar al policía y le pide que funde y motive. Bueno, no, desde un policía hasta el más alto funcionario, siempre que haga un acto de autoridad, debe de estar debidamente fundado y motivado, ¿sí? Para ello tenemos exactamente que, pues desde lo que es nuestra máxima ley, ¿sí? La ley de leyes, lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo considera. Y en la primera parte donde lo maneja, lo que es esta cuestión de la obligación de nosotros como mexicanos para contribuir con el gasto público, pues sería leer lo que es nuestro artículo 31, la fracción cuarta, que nos habla precisamente que son obligaciones de los mexicanos. En general eso es lo que habla el artículo 31 y en específico esta fracción cuarta nos habla de lo que es la de contribuir para el gasto público, ¿sí? Así como la federación o los estados de la Ciudad de México y el del municipio, de cada uno de los estados, obviamente, las delegaciones en la Ciudad de México, en que decidan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, que son los que están vigilando precisamente que se cumplan estos, ¿no?
Y en estas disposiciones constitucionales que tienen su fundamento en el derecho fiscal, aquí ya estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también nos vamos a otra legislación, a otra norma jurídica que es nuestro Código Fiscal, nuestro Código Fiscal de la Federación, que también la Constitución lo maneja de manera general y ya el Código Fiscal lo aterriza de una manera más específica, más pormenorizada de lo que es esta parte de las erogaciones o de los pagos precisamente por contribuciones, ¿sí? Vamos a ver también más adelante que no solamente son los impuestos, hay otras maneras para que también el Estado pueda recibir ingresos y poder así cumplir con lo que es el gasto público y sobre todo satisfacer las necesidades del pueblo, o más bien las necesidades de toda la sociedad mexicana. ¿Sí? Tenemos entonces el derecho fiscal, pues bueno, busca que se encuentren consagrados los principios de capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva, la ley y destino de gasto público. Esto, entre otras cosas, estos principios se refieren de aquella parte también de la proporcionalidad de las personas según su capacidad, pues la parte que les va a tocar pagar. Aunque habla de una igualdad, sí va a haber una igualdad de que en general todos vamos a pagar impuestos, pero bueno, también va a ser una parte de que quién va a aportar más, quién va a aportar menos, dependiendo de las capacidades o más bien de las acciones que se estén realizando. ¿Sí? Y para ello también la importancia del destino, es decir, para dónde va a ser ubicado este gasto público, ¿no? La importancia y el destino para el cual se va a dar, tratando de satisfacer las necesidades más básicas de un país, en este caso, de nuestro país mexicano. Lo que es el gasto público y la fuente de los ingresos públicos. Ahorita vamos a iniciar con únicamente el tema de lo que es el gasto público. Las fuentes de los ingresos los vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos entonces que al hablar del gasto público, el gasto público es la cuantía monetaria, es decir, es el dinero, ¿sí?, que el Estado tiene que desembolsar, o sea, el gasto público es lo que el Estado, el país, va a gastar para precisamente cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, es decir, de todas lo que son sus actividades, ¿sí? Dicho de otra forma, al hablar de esto, el sector público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones, ¿sí?, que deben de cumplir, también constitucionalmente hablando, y ya de ahí también de las demás leyes que emanan. Bueno, pues ahí nos va a decir todo lo que son precisamente estas partes que tiene que cumplir, que tiene que realizar el Estado, ¿sí?, para poder cumplir esas necesidades esenciales o básicas de un país, ¿no? Partimos cuando menos de las esenciales y las básicas, que son muy delicadas, son muy importantes, como que ellas pueden ser. Bueno, podemos hablar de lo que es tema de seguridad pública, que es un tema que ya tiene muchos años de ser muy complicado para nuestro país, pero sin embargo el Estado tiene que cubrirlo, lo tiene que realizar. Otro gran rubro que también tenemos por ahí, pues esencial, es la materia de seguridad social, es decir, de lo que es el servicio médico, que también por ahí tenemos muchos conflictos para que se pueda precisamente cubrir esas necesidades, ¿sí?, de atender y de cuidar a aquellas personas que tienen ciertas enfermedades, ¿sí?, y que el Estado pues pueda garantizar esa vida digna y que se le pueda precisamente cubrir ante todas las enfermedades que se han dado, ¿no? Por un caso tenemos con esto que pasó ahora con el coronavirus, ¿no? Que el Estado de cierta forma pues se preocupó y buscó la manera pues, de obtener también las vacunas y de que todos se vacunaran y bueno, por citar un ejemplo. Sin embargo, el reto pues no ha sido nada fácil y ahorita estamos hablando de un tema de pandemia, pero todavía hay muchos conflictos, muchos problemas de salud para los cuales pues el Estado pues literalmente no se ha dado abasto, pero tiene que buscar la manera precisamente de tratar de cubrir estas necesidades también esenciales, ¿no? La otra pues es también la educación pública, que por ahí también es otro rubro bastante complejo, el poder proporcionarle o garantizarle a todo el país que tengan al alcance una educación básica, sí, la educación básica que ya mínimo es ahorita bachillerato, para mí ya debe ser carrera, ¿verdad?, la licenciatura, y poderle
garantizar a todos los niños y a todos los jóvenes mexicanos, ¿sí? Que puedan, que estén viviendo aquí en el país, toda la gente que viva en el país, no necesariamente que sean mexicanos, por el simple hecho de que estén aquí, con determinada, con una legal estancia, pues que puedan tener acceso precisamente a lo que es la educación, ¿no? También son tres rubros muy, muy complicados, muy difíciles que tienen ese reto el Estado, y esos son los tres para mí más importantes. Hay muchos más rubros que el Estado día con día tiene que estar ventilando y buscando la forma de que se puedan cumplir estas garantías que el Estado debe de dar, ¿sí? ¿Esto qué es lo que se busca con esta cuestión? Bueno, buscamos que se reduzca la desigualdad, esa desigualdad social, ¿sí? Que haya una distribución equitativa de la riqueza, ¿sí? Sabemos que el estar dentro de un país capitalista siempre es complicado. Obviamente la persona que es inversionista, la persona que es empresario, pues siempre va a tener un poquito más pues de mejoras, ¿sí? Obviamente de ingresos, pero pues bueno, para eso está precisamente el Estado, para que trate de subsanar aquellas deficiencias que pudiera tener esa gente también más desprotegida. Digo, sin tampoco voltear a ver a la gente pues que esté un poquito mejor económicamente, porque entonces si hablamos que hay una igualdad, los servicios públicos siempre van a ser pues para todos, ¿no? Pero lo que se trata de buscar es que precisamente las clases también más las protegidas pues también tengan acceso como los ejemplos que habíamos dicho hace unos momentos, ¿no? Que tengan una seguridad pública, que tengan, o sea, acceso a la justicia, que tengan pues ahora sí que el servicio médico, que tengan pues también acceso a lo que es la educación, ¿sí? Tanto para la gente adulta como para los jóvenes o niños, ¿sí? Eso es lo que también más que nada también se busca. Entonces, el gasto público, pues, es un dinero que debe de gastar el Estado, ¿sí? Para que se lleven a cabo las actividades, ¿sí? De los servicios encomendados precisamente y emanados de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí van a salir las diferentes leyes de cada secretaría, de cada despacho, que son los encargados precisamente de vigilar que se cumplan con esas actividades. Y bueno, pues para también tener una mejor idea, el hablar de lo contrario de lo que es el gasto público, estaríamos hablando de lo que es el ingreso público, ¿sí? El gasto es cuando pagas las cosas y obviamente el ingreso es cuando nosotros recibimos algo, ¿no? Entonces, al hablar de lo que es el gasto público, es cuando el Estado lo desembolsa para cubrir los servicios necesarios, y por otro lado, el ingreso es todo ese dinero que va a recaudar o que está recibiendo el Estado por las diferentes actividades. De aquí vamos a ver cuáles son los gastos públicos, porque obviamente el Estado pues va a tener diferentes rubros, como lo hemos estado platicando, y no todos los gastos van a ser iguales. Y además tiene que proporcionar cada uno de ellos, ¿sí? Para aquí vamos a ubicar un poquito la diferencia de lo que son los diferentes tipos de gastos. Y bueno, tenemos que el gasto corriente es el que se encuentra aquella cantidad de dinero destinada precisamente a las operaciones más básicas del Estado. Por ejemplo, los salarios de los funcionarios o en la presentación de determinados servicios públicos, ¿no? Que bueno, esa parte de luego de los salarios, pues es muy importante porque obviamente pues no nos vamos a ir, luego a lo mejor pensamos en los empleados de primer nivel, ¿no? A lo mejor de diputados, senadores, pero no, o sea, aquí se refiere en general precisamente también de aquellos trabajadores, pues bueno, no sé, desde lo que son los barrenderos, a lo mejor la policía, lo que son los profesores, todos ellos de que también son de servicios pues elementales, ¿no? Necesarios para que se puedan cumplir, pues obviamente así como es importante la cuestión de los dineros, la cuestión de tener precisamente esa cuestión económica, pues obviamente también es muy importante el rubro, pues,
humano, ¿no? Que estén las personas precisamente cubriendo este servicio. No nada más es que se cuente con el ingreso, que se cuente con el dinero, sino también las personas que se encarguen de realizar estas actividades para que se puedan cumplir. Por eso es uno de los principales que se manejan, lo que es este gasto corriente. Sí, en segundo lugar también tenemos lo que es el gasto de capital, sí, que se encuentra destinado en la obtención de activos tangibles e intangibles, que también se añaden en el punto de compra de lo que es inmovilizado para desarrollar las actividades corrientes, por ejemplo, la compra de trenes. Aquí, al hablar del gasto capital, es todo lo que es la cuestión de gastos o inversiones de las infraestructuras. Si hablamos en el gasto corriente, a lo mejor hablamos de las personas que van a colaborar, que van a trabajar con el sector público. En el gasto capital estamos hablando precisamente de lo que va a ser, no sé, si hablamos de que tenemos en el gasto corriente una nómina de pagos para médicos, para enfermeros, etcétera, etcétera, o doctoras o paramédicas, como lo quieran ver. También el gasto capital, pues entonces se va también a invertir precisamente para tener a mejor hospitales, ¿sí? Para tener ambulancias, para tener camillas, etcétera, etcétera. Eso también se tiene que estar contemplando, ¿no? Para aquí así tener ya un conjunto más completo, ¿sí? Al hablar también de lo que es el gasto de transferencia, es lo que son cantidades monetarias, que es el Estado destina a empresas y familias. Eso muchas veces es cuando son apoyos, ¿no? Como lo dice aquí el mismo material, lo que son subsidios por desempleo. No se ve mucho en México, que bueno, ahora con la entrada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiero meterme en cuestiones de color, yo soy apolítico, no voy a decir si está bien o está mal, pero acuérdense que también se ha estado sonando mucho eso de la parte de los niños, ¿no? Que ahora supuestamente hay más apoyo para la gente que estudia y trabaja, pero bueno, esos son los famosos planes que luego de repente se buscan, ¿no? O sea, de que si las personas por alguna cuestión necesitan algún apoyo, bueno, puedan recibir algún apoyo económico, a lo mejor algunos subsidios. Fíjense que luego de repente también hay un poquito de esos programas, se empezaron a trabajar mucho y ventilar en estas épocas de pandemia, donde el gobierno también buscaba la manera de compensar o de apoyar un poquito a las empresas con estímulos fiscales e incluso tratando de también dar algunos apoyos de recursos para que los patrones trataran de aguantar un poquito su nómina, un poquito a sus trabajadores, para no estar haciendo lo que de todos modos fue imposible evitarlo, ¿no? Que hubiera tantas bajas, tantos despidos, ¿sí? Pero para ello de repente también se busca que haya algunas campañas para que se trate de apoyar a las mismas empresas para que estos a su vez también puedan apoyar un poquito más a la clase trabajadora, ¿sí? Es como que doy por un lado para que tu empresa, o Estado, te doy de aquí yo, para que tú también, dentro de tus funciones como empresa, pues apoyes a tu gente, a la gente que está trabajando contigo. El gasto de inversión se va a diferenciar de lo que nos habla el gasto capital, porque se considera un gasto de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar, es decir, a lo mejor alguna remodelación. No es de que apenas vas a adquirir algo, sino a lo mejor lo vas a remodelar, a mejorar para que tenga, pues ahora sí que una mejor funcionalidad, o porque simple y sencillamente ya es necesario, que luego de repente puede llegarse a dar a lo mejor alguna escuela que tenga que ser remodelada o incluso reubicada por alguna situación también que fuera necesario por algún tema de riesgo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del gasto público? Como lo decíamos precisamente al inicio de lo que es esta sesión, el sector público pretende conseguir que se cumplan los fines para cual fue creado precisamente el Estado, ¿no? Y esto en muchas ocasiones, pues, es vital que el gasto público se lleve a cabo de una forma, ahora sí que exacta, para que precisamente se puedan cumplir con las necesidades esenciales. De lo contrario, cuando empiezan a haber desvíos, empiezan o a mal aplicarse esto, pues simple y sencillamente no se podrían llevar a cabo, y además tendríamos el problema de que nos ocasionaría
pues imagínense, inconformidad por parte de toda la sociedad, que de por sí ya ven que siempre estamos en tela de juicio en cuanto a lo que son los políticos, en cuanto a lo que son las personas que encabezan el Estado. Muchas veces, pues, como sociedad, pues siempre están sobresaliendo mucho los temas de quejas o de inconformidad por la forma en que llevan este gasto público, en la forma en que lo aterrizan para su aplicación. Pero bueno, siendo nosotros objetivos y hablando de cuestión de lo que es la materia, pues bueno, nosotros estamos dando lo que es el concepto y en qué consiste, ¿no? Entonces, el objetivo del gasto público es precisamente realizarlo para los casos concretos de cada una de las actividades del Estado para poder satisfacer las necesidades, ¿sí?, de toda la sociedad, de todos los ciudadanos que se encuentran dentro de nuestro país, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los principales objetivos del gasto público, ¿no? Se encuentra distribuir las riquezas, que es lo que les digo, tratar de que precisamente la clase más desprotegida, los empleados asalariados, lo que son los jornaleros, aquellas personas que trabajan en el campo, etcétera, etcétera, pues bueno, también tengan ciertos estímulos, ciertos apoyos para que puedan también tener una calidad, una vida digna. ¿Sí? Asegurar lo que es la justicia, precisamente lo que es la investigación, la persecución de los delitos, así como también pues la prevención, ¿no? Que ese es lo ideal, que haya más presencia de policías, de que haya más presencia precisamente del Estado, pues para tratar de inhibir o de evitar, sería bueno erradicar, ¿no? Al 100%, tema muy complicado a nivel mundial, ¿eh? El país, por más seguro que sea, es muy difícil que digan que al 100% está erradicado lo que son los delitos. Pero bueno, tratar de buscar un poquito más ese tema de lo que es la justicia y bueno, sobre todo lo que es el tema de seguridad. ¿Sí? Mejorar el empleo, cuando menos tratar de fomentar que haya esa parte de más creación de empleos, fuentes de empleos en nuestro país, y creo que también es uno de los temas que más nos aquejan, que más nos golpean. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un estado con un nivel, o un país con un nivel alto de desempleo. Pero bueno, esa parte es donde se tiene que trabajar en conjunto, como lo estábamos platicando también, el Estado, las empresas y bueno, pues de cierta forma también la clase trabajadora pues tiene que también buscar algunas estrategias o algunas cosas para poder facilitar este tema también de la creación de los empleos. Fomentar el crecimiento económico, obviamente eso también es parte de lo que es el apoyo que haya para las infraestructuras del mismo Estado, que eso permita hacer que crezca como Estado y a la vez también que crezcan pues las demás empresas, las demás personas e incluso pues también, luego también hay apoyos para las personas directamente, para personas físicas, para empleados, para trabajadores, obviamente pues de bajos recursos incluso para que puedan ir subiendo pues en la cuestión económica, aunque muchas veces esos apoyos no llegan para todos, ¿verdad? Como debieran, o no llegan a los que les tienen que llegar, pero bueno, en teoría se busca precisamente que se esté tratando de jalar y se esté dando un crecimiento de manera general y de manera equitativa para todos, ¿sí? Salvaguardar el medio ambiente, que por ahí también ya tenemos muchos temas de cuestiones de calidad de vida, de calidad humana y también de flora y fauna, por lo cual pues también se han dado muchos programas, el Estado también ha hecho muchas actividades para tratar de evitar que haya destrucciones del medio ambiente. Así que bueno, también ahí es un tema luego medio complicado, pero sí se trata de buscar y de evitar de que se sigan haciendo cuestiones de destrucción para el medio ambiente y tratar de protegerlo y de tratar de cuidarlo. Esto debido precisamente o a través de estrategias y de acciones que haga el Estado y a la vez también con invitaciones hacia todo lo que es la sociedad de nuestro país. ¿Sí? Permitir el acceso a la educación, que es lo que estábamos platicando, es un tema bastante importante, ¿sí? Que nos atañe a todos. Es muy importante que la educación básica, y yo diría más que básica, pues sí está al alcance de todos los que estamos dentro de este país
mexicano. Sí, es un duro reto, una meta muy complicada, pero pues esperemos que sí crezca más esta parte y cada vez sea menos el analfabetismo y también sea más la cercanía para todos para poder llegar a los estudios de preparatoria y, bueno, en mi opinión, de una licenciatura para todos, ¿sí? Garantizar una vida digna, ¿sí? Eso es de manera general. Buscar que las personas pues tengan un lugar donde vivir, ¿sí? El Estado, incluso dentro de lo que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sí habla de que debe de buscar la forma de que pues tengan una casa donde vivir, que tengan un modo honesto de vivir, es decir, un empleo, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a seguridad social, todas esas cuestiones, ¿no? Que el respeto a los derechos humanos, obviamente también esa parte entra por parte de las autoridades hacia la misma sociedad. Entonces, es una de las cuestiones que también para ahí, pues obviamente el gasto público pues también va cubriendo cada uno de estos rubros. Y qué decir también de este último que tenemos en nuestro material, lo que son Fuerzas Armadas, pues bueno, siempre lo que es Marina, Ejército, siempre también tiene que estar cubierto, porque finalmente son de las personas que cuidan a nuestro país en cuanto a entradas y salidas. Y pues bueno, estos rubros que acabo de señalar, pues bueno, es una manera general de comentarlos. Podemos encontrar o buscar algunos más, sí, pero bueno, para mí son como que los más sobresalientes o los más comunes que nosotros podemos palpar más fácilmente, sí. En general, de todos modos, pues son más o menos, pues lo importante o lo vital para que se pueda cubrir esas necesidades básicas del Estado por parte precisamente de lo que son sus ingresos para aplicarlos precisamente a este gasto público, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de los ingresos públicos? Recuerden que al hablar de una fuente, estamos hablando de dónde sale, de dónde emana, dónde inicia algo, ¿no? Entonces, las fuentes de los ingresos públicos, pues, son ingresos ordinarios provenientes de las actividades del derecho público. Bueno, aquí se oye muy bonito. Es lo que estábamos hablando, precisamente son del derecho público porque el Estado está facultado para vigilar y que estas partes se cumplan. Y se acuerda que habíamos dicho que no solamente los impuestos, aquí en nuestro material más o menos ya nos dice qué otras opciones hay, ¿sí? Le llamamos, aparte del impuesto, el impuesto es aquel que tú estás obligado a pagar porque compraste X cosa nueva que ya tiene un IVA o ya tiene determinado impuesto, ¿no? O eres trabajador, recibes tu sueldo y bueno, se te descuenta o pagas un ISR, bueno, también ahí pagas el impuesto. Esos son los impuestos, ¿no? Pero también tenemos recargos, por ejemplo, hablando de un impuesto que les gusta, por tener una casa, ¿no? Ya es que tienes que pagar tu impuesto predial, pero resulta que, bueno, no lo pagaste, te atrasaste, pero pues ahora lo que hace el Estado es, aparte de cobrarte los impuestos, te cobra, lo que es, un recargo, ¿no? O los intereses, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Pues lo pagaste, te voy a cobrar tu impuesto, pero aparte me tienes que pagar recargos o me tienes que pagar intereses. Los intereses, obviamente, como es el material, intereses moratorios, ¿sí? También tenemos otro tipo de ingresos, aparte de lo que son esos recargos o intereses, que ya es sobre tu impuesto que tienes obligación de cumplir. También hablamos de las multas, que obviamente pues también está uno obligado a cumplir, ¿no? Que puede ser desde una infracción de tránsito hasta a lo mejor el, no sé, construiste tu casa también sin cumplir con los requisitos y bueno, ya sabes que llega el inspector y realiza su multa y bueno, también son formas de que se lleguen esos ingresos que no son directamente de impuestos, sino ya estamos hablando de que son también a través de multas o de cualquier otro ingreso no clasificable. Hay muchas, no nada más es la parte del tema de que, bueno, el impuesto, la multa, son los principales día con día, el impuesto, la multa, pero también se encuentran otras formas de que se puedan tener ingresos, ¿sí? Aportaciones para el Estado, que pueden ser si el Estado tiene algunos bienes muebles o inmuebles que por alguna cuestión vendan, esos también son ingresos que puedan recibir, aunque finalmente se están deshaciendo
de capital, ¿no? O de infraestructura, o bueno, también de un dinero, por así decirlo, que tenían contemplado, de activos, por así decirlo, para cambiarlos por dinero, pero finalmente no deja de ser un ingreso para el Estado, o bien, que es el que más me gusta a mí, que en vez de que se deshaga el Estado, pues renten, ¿no? Muchas veces a lo mejor rentan inmuebles o realizan algunos contratos, sí, de comodatos o no sé, de alguna otra, en algún otro rubro, donde precisamente el particular que obviamente le interesa realizar esa actividad, lo, pues lo paga, porque de cierta forma pues también va a tener un beneficio. Que a lo mejor rentan una casa, rentan un local, rentan oficinas, qué sé yo, que por alguna razón están al cuidado o al manejo del Estado, ¿sí? Entonces es una forma de recibir los ingresos, ¿no? Y bueno, pues así cada vez pues va haciéndose, ahora sí que va acumulándose más este dinero precisamente de todas estas actividades del Estado para que haya una mejor recaudación, ¿sí? Y bueno, los ingresos que el Estado mexicano recaudan pueden ser impuestos, tasas o empréstitos. Los impuestos y tasas se obtienen del sector privado y no existe por ello la obligación de una contraprestación. Con esto, bueno, podemos ya tener una mejor idea de lo que es todo esta actividad del Estado para poder cumplir con todas y cada una de sus actividades. Pues como ven, bastante interesante, ¿no? En lo personal yo veo esta parte de lo que es el material de, del derecho fiscal muy importante, muy interesante. Me gusta mucho esta parte que nos toca en el temario y me gusta también explicarlo desde ese punto de vista para que nosotros entendamos. Porque fíjense que también por otro lado nosotros como mexicanos nos caracterizamos mucho por tratar de evitar el pago de impuestos. Nos cuesta mucho trabajo, o sea, no somos un país que muchas veces por lo regular evitamos o si podemos no pagar cierto impuesto mucho mejor. Digo, sabemos que muchas veces también pues tiene mucho que ver la parte de la cuestión económica general que pues oscila en nuestro país, ¿no? Sí, pero si nosotros pudiéramos evitar el pago del impuesto de la gasolina, pues qué mejor, así la gasolina nos saliera más barato, pero pues bueno, no nos van a dar a escoger, ¿no? Si vas y compras un auto nuevo, pues tampoco te van a decir, bueno, si quieres pagar el impuesto del auto nuevo, y si no, no, pues también nos saldría más barato, y obviamente, pues no lo pagaríamos, ¿no? Pero por eso se llama impuesto, porque nos lo imponen, no es de que querramos. Ahora ya también hubo ajustes, también ya antes vendían una casa y la persona que lo compraba, la persona que compraba el bien inmueble, era el que pagaba los impuestos, pero pues ahora resulta que también si tú ya adquieres un bien inmueble, una casa, ya paga tanto impuestos el que vende como el que compra. Bueno, también les vuelvo a repetir y no estamos muy acostumbrados, ¿no? En comercio exterior también, cuando tú llegas de otro país aquí a tu país mexicano, digo igual con los extranjeros, hay ciertas mercancías que también están, pues ahora sí que reguladas y que puedes pasar, pero tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, muchas veces también hay mucha evasión por ahí de impuestos, ¿no? Y nos van muy lejos, hasta incluso de gente, este, pues con un alto poder adquisitivo, no sé, actores, cantantes, cuántas personas no se han visto involucradas en ese tipo de conflictos por evasión de impuestos y por no pagar los impuestos por las cantidades fuertes que también han recibido, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, bastante amplio. Muchas veces también perdemos la credibilidad y sentimos que lo que nosotros pagamos por impuestos, que pagamos por multas o todo eso, a lo mejor no se ve reflejado en esas actividades del Estado, precisamente en ese gasto público que aplican, en esos servicios que nos están dando, ¿no? Y a lo mejor por ahí también es inconformidad, pero finalmente, pues como lo dijimos, no deja de ser parte de lo que es el derecho público y pues el Estado tiene la atribución, tiene la facultad de vigilar y de hacer que esto se cumpla, ¿sí? Estemos nosotros de acuerdo o no, ¿verdad? Y ya, también ya nosotros lo sabemos, que los pagos de impuestos, pues prácticamente nadie se salva, ¿no? Pues chicos, ¿qué les parece? Lo que es esta primera sesión. Yo de todos modos voy a estar pendiente a lo que son las demás actividades y bueno, pues por ahí yo creo que nos van a hacer llegar los comentarios, dudas que llegaran a tener y con gusto pues las vamos a empezar a estar
pues contemplando y checando para que esto todavía quede un poquito más claro. Pero a manera de introducción y sobre todo para ver lo que es nuestra primera unidad, me siento bastante completo, creo que estuvo muy bien lo que vimos y pues ya de mi parte sería todo y despedirme y agradecerles de antemano su atención y su tiempo. Esta clase pues obviamente es previamente grabada y se les va a hacer llegar a ustedes a través de plataforma. Entonces, cuídense mucho, un gusto y que tengan excelente fin de semana o inicio de semana ya para ustedes. Así que cuídense mucho y que estén bien. Un abrazo. Hasta luego.